Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual del día de hoy, 25 de septiembre del 2019, con respecto a nuestra especialización tecnológica en gestión y seguridad de base de datos de la ficha 1966-110. Actualmente estamos orientando la fase de planeación y las evidencias que vamos a trabajar en este encuentro virtual tienen que ver con la evidencia número 3 y la evidencia número 4. Pero pues también vamos a dar un pequeño espacio para la evidencia número 2. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les comenté que íbamos a trabajar algo sobre un foro temático que no iba a evaluar, pero que sí quería que lo tratáramos en este espacio? Entonces vamos a dar un espacio para poder manejar esta temática y seguimos avanzando con las siguientes dos evidencias. Entonces nuestra agenda programada para esta tarde es dar una pequeña introducción. ¿Sí? Vamos a trabajar como tal la temática, se va a dar el espacio para las dudas e inquietudes y vamos a finalizar con unas conclusiones. Introducción. Entonces, como les venía diciendo anteriormente, vamos a trabajar estas fechas en el cronograma. El 23 de septiembre finalizamos con nuestra primera evidencia, ¿sí? Esta semana, hace 2 días aproximadamente, finalizamos con la propuesta de la arquitectura tecnológica para la alcaldía de San Antonio. Y para esta semana tenemos para trabajar, es un trabajo un poco arduo, pero que va a ser de gran satisfacción para cada uno porque sé que van a aprender y sé también que van a investigar, a indagar un poquito, se van a actualizar, ¿cierto? Con el plan de instalación para el sistema manejador de base de datos, seleccionado según el caso de estudio, y vamos a trabajar con la evidencia 04, plan de configuración y recuperación ante desastres para el sistema manejador de base de datos. Entonces, la actividad del proyecto que estamos trabajando es la misma. Por el momento, planificar la configuración del sistema manejador de base de datos. Y la actividad de aprendizaje que estamos trabajando es la número 2, establecer los sistemas manejadores de bases de datos. Ya para la siguiente semana, entonces sí vamos a trabajar con la actividad de aprendizaje número 3, que es identificar técnicas de inteligencia de negocios de acuerdo con los requerimientos de la organización. Pero eso es para las dos últimas evidencias. El resultado de aprendizaje lo vamos a trabajar para todas las evidencias para esta fase de planeación, que es planear los procesos de instalación y configuración del sistema manejador de base de datos, la recuperación ante desastres informáticos de acuerdo con el procedimiento sugerido por el fabricante, las políticas y las necesidades específicas de la organización. Nuestra temática. Entonces, como les venía diciendo, la actividad de aprendizaje es la número 2 y la guía de aprendizaje 2, que es la que no está en la plataforma, es socialización y evaluación de las propuestas tecnológicas. Este foro tiene que ver con la evidencia número 1 que acabaron ustedes de terminar. La idea es poder socializar esta evidencia. Entonces, ¿cuál es la idea para abarcar este foro? Es que uno de ustedes, un voluntario, ¿sí? Un voluntario diga, yo quiero comentar un poco cómo fue mi trabajo, ¿cierto? En cuanto a la propuesta tecnológica de la base de datos que realicé, ¿cierto? Para la alcaldía San Martín, que nos comente un poquito cómo fue el proceso, qué fue lo que hizo, ¿sí? Ojalá pues le funcione el micrófono, ¿sí? Para que pues se pueda entender mejor lo que realizó. Y que dentro de la misma sala algunos compañeros nos puedan decir ante su propio trabajo qué diferencias puede encontrar, ¿sí? Entonces, no, pues yo veo que el compañero está planteando eso y yo en mi trabajo hice esto y esto y esto, ¿sí? La otra pregunta es cuáles son los dos elementos más positivos de la propuesta planteada por el compañero. Y la tercera pregunta que vamos a realizar en este espacio es la propuesta planteada por el compañero es pertinente, o sea, es como muy parecido al foro que hicimos la vez pasada con las otras evidencias, ¿cierto? Con lo de las fichas técnicas, pero lo vamos a aplicar es a lo que ustedes hicieron con la propuesta tecnológica que la mayoría de ustedes presentaron, que a propósito de sus calificaciones les van a aparecer en el transcurso del día, ¿sí? O en la noche ya les va a aparecer el centro de calificaciones actualizado, ¿sí?
se ha tenido mucho trabajo, se ha tenido mucho que hacer, entonces a medida de que voy avanzando, sí, entonces así mismo voy también calificando y voy actualizando sus calificaciones. Entonces aspiro a que el día de hoy pueda terminar de manera satisfactoria con todas sus evidencias calificadas, retroalimentadas, para que ustedes por favor puedan revisar, ¿sí? Pero pues si alguno de ustedes quiere participar, me quiere comentar su experiencia, pues lo escuchamos. Por favor, me levantan la manito para poder darle la palabra, habilitarle el micrófono. No les dé pena, de igual manera pues estamos para aprender, ¿cierto? Para mejorar, ¿sí? Incluso si hay algunas mejoras por hacer, pues qué chévere este espacio. Asimismo pueden corregir algunas cositas, pero entonces quiero escucharlos, a ver, algún valiente que haya dicho: yo hice mi trabajo a conciencia, yo quiero levantar mi manito, yo quiero comentar en qué se trató. Tenemos en la sala Angélica, Vizcaíno, Fernando José, Yane Vanessa, Lady Viviana, Jessie de Jesús. Entonces, si alguno de ustedes nos quiere compartir el trabajo, pues lo hacemos de una vez. Bueno, entonces les voy a hacer otra pregunta. Todos ya me enviaron la evidencia número 1 de la fase de planeación. Por favor, háganme un chulito las personas que ya me enviaron la evidencia. Y los que todavía no me han enviado la primera evidencia, me hacen una X. Tienen Vanessa está en sala y Lady Viviana. Ok. Lady, ya enviaste la evidencia. Ok. Entonces, Angélica, ya enviaste la evidencia número 1. Si no la has enviado, coloca una X. Pero si ya la enviaste, coloca un chulito, por favor. Sí, la propuesta tecnológica de la base de datos que se le hizo a la alcaldía, ¿cierto? La evidencia número 1 que tiene que ver con la fase de planeación. ¿Sí? Que se acuerda que yo les dije que tenían que tomar cada una de las dependencias, que tenían que hacer un estudio, ¿sí? Lo que tiene que ver con la evidencia que ustedes trabajaron la semana pasada, que tenían fecha hasta esta semana para entregar, a comienzos de la semana. Entonces, por favor, entonces tenemos a Angélica, tenemos a Fernando y tenemos a Janet. Entonces, por favor, Angélica, Fernando o Janet, alguno de ustedes tres que quiera compartir como la experiencia que tuvo con este trabajo, ¿sí? Que nos pueda como comentar, como a grandes rasgos, ¿no? No comentar todo, pero sí a grandes rasgos en qué consistió esta propuesta. ¿Sí? Si no les funciona el micrófono, ok, escríbanlo a través del chat y yo comparto la idea de ustedes, ¿sí? Alguno de ustedes que lo haga, voy a compartir una sola idea porque pues nos faltan 2 evidencias todavía por trabajar, entonces la idea es que podamos abarcar rápidamente este espacio para seguir avanzando. Si quieren hablar por el micrófono, levantan la manito, ¿sí? Y por favor, en lo que tiene que ver con Lendy, con Yesid, pues vamos a poner mucho cuidado a lo que ellos hicieron, a la propuesta que ellos van a plantear, para que así mismo ustedes se vayan haciendo una idea del trabajo que deben de realizar y que lo más pronto posible deben de enviar. Angélica está escribiendo, entonces voy a esperar un momento a que Angélica nos comente su propuesta. O si de pronto Fernando o Janet quieren comentar, pues pueden levantar su manito, la manito, en el Blackboard Collaborate para poderles dar la palabra. Bueno, Angélica hace una pequeña intervención y nos comenta lo siguiente. Dice: verificando mi primer por la tecnología jerárquica, que ya investigando es fácil en cuanto a expander la red.
Y en cuanto a cada una de las dependencias, Angélica, vamos a tratar de participar en el chat para ver si logro cumplir el objetivo con el cual estoy dando este espacio. Fernando, por favor, coméntanos más o menos en qué consistió tu propuesta así tecnológica como a grandes rasgos y coméntanos. Y Janet también, por favor, lo vamos a hacer por el chat, no hay problema, yo comparto la idea, ¿sí? Para que ustedes, entre ustedes, analicen y den sus propias opiniones, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir, ¿cierto?, en qué consistió la propuesta, cómo nos fue con este trabajo, ¿cierto? Y una vez ustedes comenten a grandes rasgos esa propuesta tecnológica, la base de datos de la Alcaldía San Martín, entonces proseguimos al paso número 2 y es contestar las preguntas, ¿sí? Buenas tardes, Jessy. Vamos a esperar unos minuticos mientras que Janet, ¿cierto?, termina de escribir, pero ya Angélica nos compartió algo más, dice. Voy a leerlo desde el inicio para que ustedes analicen un poquito. Dice así: verificando me incliné por la topología jerárquica, ya que investigando es fácil en cuanto a expandir la red. Y cada una de las dependencias las organicé en forma de estrella. Utilicé switch que trabajarán capas 2 y 3 del modelo OSI. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos comenta la compañera Angélica Vizcaíno Godoy. Y ya voy a esperar un momentico la intervención de Janet Pani de Zamora para que, por favor, en base a la opinión de ellos dos, entonces nosotros podamos proseguir. Voy a dar un minutico más para que ellos puedan terminar y poder seguir avanzando. Ok, Jessy me está haciendo una pregunta que tiene que ver con el trabajo que él está realizando. Jessy, no hay ningún problema, puedes seguir realizando tus evidencias. Recordemos que la fase de análisis le voy a dar cierre el día 30 de septiembre, entonces para que por favor lo más pronto posible pudieras enviar esas evidencias y continúes trabajando con la fase de planeación y seguir así como estás diciendo, o sea, tratando de colocarte al día lo más pronto posible. Sí, los aprendices que no logren estar al día con la fase de planeación de aquí al 30 de septiembre, pues estos aprendices sí serán llevados a comité de evaluación. Entonces, pues la idea es que no vayas a esa distancia, sino que ojalá logres colocarte al día lo más pronto posible, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, en este momento pues la plataforma se encuentra habilitada, ¿sí? Vamos a ver, bueno, Janet nos comentó algo, voy a leer lo que Janet nos comenta. Bueno, dice: buenas tardes, instructora. En mi propuesta lo que se revisó es cómo estaba compuesta y en base a los trabajos anteriores, donde se había hecho un estudio tecnológico, lo que se hizo fue crear una nueva infraestructura de la red tipológica, estrella segmentada por switch, y proponer tecnología actual, equipos que nos permitiera trabajar las aplicaciones que los requerimientos de la alcaldía proponían. Además de eso, se asignaron los roles al sistema de acuerdo a cómo se iban a manejar por los trabajadores. Y se verificó que todos se unieran y no quedaran huecos en la red. Muy bien. Voy a compartir un poquito otra vez lo de Andy, que creo que Andy completó.
Entonces voy a leer lo de Angie otra vez para que por favor miremos, sí, analicemos un poquito la diferencia entre las dos intervenciones. Por ejemplo, acá vamos a opinar, voy a colocar una pregunta. Si la propuesta planteada por las compañeras es pertinente, ¿listo? Entonces, ustedes van a dar su opinión, quiero que ojalá todos participen y me comenten si es pertinente lo que las compañeritas están comentando. Entonces, voy a leer otra de la de Angélica, dice, verificando me incliné por la topología jerárquica, ya que investigando es fácil en cuanto a expandir la red. Y cada una de las dependencias las organicé en forma de estrella, utilicé suite que trabajan capas 2 y 3 del modelo OSI. Esa es la intervención de Angélica. Entonces me dicen si la intervención de Angélica es pertinente, ¿sí? Si esta propuesta sí es pertinente, ¿cierto? Con lo solicitado, y me van a comentar la intervención de Janet también, por favor. Entonces, voy a leer cada una de las intervenciones. Por favor, quiero que todos participen. Angélica participaría en cuanto a la propuesta de Janet, Janet participa en cuanto a la propuesta de Angélica, y los otros compañeritos quiero que escojan alguna de las dos y coloquen si la propuesta de ellos son pertinentes o no, y si me escriben que no, por favor me justifican el por qué. Y si escriben que sí, por favor también colocamos la justificación del por qué me parece que es pertinente. ¿Sí? Entonces, pues rápidamente voy a manejar por tiempo esto, voy a dar 2 minuticos para que rápidamente ustedes me escriban. Quiero que todos participen, por favor. Los que están en sala, necesito que todos participen, ¿sí? Que al menos den una idea. Pues entonces Angélica me está pidiendo que de nuevo verifiquemos la intervención de Janet, entonces voy a leer la de Janet. Dice, buenas tardes, instructora. En mi propuesta lo que se realizó es cómo estaba compuesta y en base a los trabajos anteriores, donde se había hecho un estudio tecnológico, lo que se hizo fue crear una nueva infraestructura de red tipología estrella, segmentada por switch, y proponer tecnología actual, equipos, que nos permitiera trabajar las aplicaciones que los requerimientos de la alcaldía proponía. Además de eso, se asignaron los roles al sistema de acuerdo cómo se iban a manejar por los trabajadores. Y se verificó que todos se unieran y no quedara huecos en la red. Esta es la intervención de la compañera Janet Vanessa Mora. Entonces, por favor, vamos a opinar. Jessie ya nos dio una pequeña opinión. Dice Jessie que de hecho la tipología jerárquica es la más utilizada hoy en día por su fácil escalabilidad y su segmentación con switch. Es pertinente porque garantiza eficiencia en el flujo de información en la red. Eso es en cuanto a la intervención de Angélica. Jessie. Ok, está perfecto. Muy bien. Gracias, Jessie, por la intervención. ¿Y quién más va a aportar? Por favor, la idea es que todos participemos. Bueno, entonces tuvimos la intervención del compañero Jessie. Angélica está todavía escribiendo, sí, se está escribiendo en cuanto al trabajo de la compañera Janet, pero yo creería que las dos definitivamente son pertinentes. Creo que utilizaron una buena tipología. Creo también que lo que planteaban en cuanto a la distribución de las redes, que no hubiera huecos, eso también es muy importante. Entonces veo que
la intervención de las compañeras a grandes rasgos, ¿cierto? Porque pues no estamos viendo, ustedes no están viendo en este momento pues el trabajo que ellos presentaron, pero sí diría que son pertinentes, que analizaron bien la situación y les doy mi aprobación en cuanto a lo que nos están diciendo. Nos comenta Angélica, dice profesora, bueno, Angélica todavía nos está comentando, voy a esperar un momentico que ella termine. Pero de eso se trata. Cuando yo les deje así en encuentros virtuales, les diga para la otra semana, vamos a trabajar algo en cuanto a las sesiones en línea, por favor, tratemos de participar, sí, tratemos de participar, vengamos dispuestos para eso, porque pues la idea no es que de pronto corcharlos o que de pronto ustedes saquen una mala calificación, no, porque de igual forma les estoy diciendo, no les voy a calificar, ¿cierto? Esto no es calificable, pero pues ahí me voy dando cuenta, ¿cierto? El trabajo de cada persona, la responsabilidad que ustedes van teniendo con la especialización, ¿sí? Uno más o menos va analizando y se va dando cuenta, o sea, quiénes son esos aprendices que van como ahí, perseverando, que van cumpliendo, que son juiciosos y eso, y definitivamente pues eso es bueno, ¿no? Entonces, pues la idea es eso. Angélica ya nos terminó de contestar, dice en cuanto a la propuesta de mi compañera Janet, para mí es buena, creería que dice ella, porque maneja la forma de cómo se debe transportar los paquetes sin tener pérdida de ellos. Muy bien, muchas gracias a Angélica por la intervención, Janet y Yesid, muchas gracias por la intervención que han realizado, ¿cierto? Y voy a continuar. Yesid de igual forma puede seguir escribiendo, que ahorita pues a medida que avance, entonces voy a compartir lo que ustedes me van diciendo, ¿sí? Entonces no te preocupes, sigue escribiendo y ya ahorita al finalizar, entonces comparto, volvemos otra vez y comparto un poco lo que estás diciendo. La guía de aprendizaje número 3, en cuanto a la evidencia número 3 que ustedes tienen que desarrollar de la fase de planeación, consiste en lo siguiente. Plan de instalación para el sistema manejador de base de datos seleccionado según el caso de estudio. Nuestra guía de aprendizaje nos dice lo siguiente. El desarrollo de esta actividad consiste en elaborar un plan de instalación para el sistema manejador de base de datos seleccionado de acuerdo con las condiciones establecidas en la situación descrita a través del caso de estudio presentado. Esto teniendo en cuenta las consideraciones presentadas en el contenido temático asociado, recursos físicos, lógicos, humanos, especificación del sistema manejador de base de datos, licenciamiento, usuarios, aspectos a configurar, entre otros. Es decir, para poder desarrollar esta evidencia número 3 es necesario haber desarrollado la evidencia número 1, ¿sí? Como evidencia se debe crear un documento con la especificación de tareas a ejecutar y consideraciones para realizar el proceso de instalación del sistema manejador de base de datos. Recordemos que dentro de la plataforma encontramos material de guía para que por favor lo revisemos, que es el objeto de aprendizaje, arquitectura de red para servicios de bases de datos, y hay otro objeto de aprendizaje que es sistemas manejadores de base de datos. El documento consolidado que evidencia el desarrollo de esta actividad deberá enviarse a través de la plataforma tecnológica del ambiente virtual de aprendizaje en el vínculo correspondiente a la evidencia A2 EB03, plan de instalación para el sistema manejador de base de datos seleccionado según el caso de estudio. De la actividad aprendizaje 2, establecer los sistemas de manejadores de bases de datos. Este vínculo está disponible en la opción del menú del curso Actividades en la ruta. La lista de chequeo que se va a tener en cuenta para poder calificarles a ustedes esta evidencia y que realmente cumpla con las expectativas es esta. Entonces, el primer ítem es presenta plan de instalación del sistema manejador de base de datos de acuerdo con las condiciones del caso de estudio. 2. El plan de instalación especifica las tareas a ejecutar conservando un orden lógico. 3.
El documento presentado es consistente con las opciones del sistema manejador de base de datos sugeridos en el proceso de formación. 4. Define actividades de preinstalación, instalación y postinstalación de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. Y 5. El plan de instalación sirve como referencia para usuarios finales, informando criterios técnicos y recomendaciones. A ver, les comparto estas pequeñas pautas para que ustedes puedan llevar a cabo ese informe, ¿cierto?, de plan de instalación, ¿sí? Entonces, más o menos lo que debe contener. Entonces, recordemos, la portada lo hacen de manera grupal, entonces si lo hacen de manera grupal, por favor colocamos los aprendices, ¿cierto?, que participaron, ¿cierto?, en el desarrollo de ese trabajo. Por favor, la recomendación que hice la semana pasada, si la enviaron hoy miércoles 25, pues que sea hoy y todos la envíen el día de hoy, ¿sí? Que no se les vaya a olvidar colocar los integrantes del grupo. Recordemos que debemos de tener buena redacción, ¿sí? Buena presentación en esos trabajos. Por eso van a utilizar lo de las normas APA, ¿cierto? Tenerlas en cuenta para que pues así el trabajo cumpla con las especificaciones. Lo segundo, pues una pequeña introducción, ¿sí? Tengamos en cuenta para hacer introducciones, qué, cómo, por qué, para qué lo hizo, ¿sí? Son como algo que les estoy dando, ¿sí?, como para que mejoremos en cuanto a nuestros trabajos. Yo sé que casi todos son profesionales, pero pues a veces hay cositas que se olvidan, entonces es como para recordarles. Y dentro de ese informe, entonces van a colocar esos planes de instalación. Pues estos son más o menos como unos ítems que encontré, ¿sí?, para poderles compartir con ustedes, como para que lo tuvieran en cuenta y así mismo ustedes se puedan guiar para realizar su trabajo. Entonces, dentro de los planes de instalación vamos a tener en cuenta dos ítems. El primero, la preinstalación, y el segundo, la instalación como tal, ¿sí? Entonces, dentro de la preinstalación, recordemos que es necesario colocar, digamos, los requerimientos del hardware, requerimientos del software. Entonces, esto sale un poquito como larguito porque ustedes tienen que mirar, ¿cierto?, las dependencias. ¿Sí? Entonces, por cada una de las dependencias, entonces me van a colocar los requerimientos de hardware y los requerimientos de software. Recordemos que no en todas las dependencias a veces vamos a manejar los mismos equipos, ¿sí? Por ejemplo, en la dependencia, ¿cierto?, donde está el ingeniero de sistemas, pues se supone que el equipo del ingeniero de sistemas debe de ser un poco más robusto, pues por el manejo de la información que va a tener a cargo, ¿sí? O dependiendo de la secretaría que ustedes escojan, ¿cierto? También ahí tienen que darse en cuenta en cuanto a los equipos que se vayan a trabajar. De pronto no en todas las dependencias se necesita que los equipos sean igual de robustos a otros, ¿sí? Y analicemos también dentro de esto que ustedes van a hacer, analicemos un poco lo que tiene que ver con los costos. Recordemos que pues nuestras propuestas tienen que ir también orientadas a los costos, y los costos, o sea, más que todo, pues ellos verifican muy bien que los costos sean bajitos, ¿cierto? Pero que los equipos sean excelentes también, ¿sí? Entonces la idea es como jugar con los costos, los beneficios, ¿cierto? Y que pues que sean las mejores propuestas. Claro está que hay algunos equipos que de pronto van a costar, ¿cierto?, un poquito más, pero porque las características que traen estos equipos pues son un poco mayores, y al ser mayores estas características, pues esto también va a requerir de pronto que ustedes, ¿cierto?, aconsejen, ¿cierto?, cuál sería la mejor opción. Entonces, en cuanto a hardware, entonces miremos en las dependencias, ¿cierto?, qué necesidades hay, qué equipos se solicitan, ¿cierto? Asimismo, pues vamos a colocar cuáles son esos requerimientos. En cuanto a software también, qué programas se solicitan. De pronto no en todas las dependencias se va a necesitar el mismo software, ¿cierto? O de pronto en todas sí se van a necesitar, digamos, ofimática, ¿cierto? El programa de ofimática se va a solicitar en todos, pero pues en algunas específicas se van a utilizar otros programas, ¿cierto? Entonces, revisemos esto.
consideraciones de seguridad, copias de seguridad, entonces si lo van a manejar, digamos, a través de la nube, ¿cierto? O a través de backups, ¿no? Entonces ustedes hacen su propuesta y entonces ustedes de pronto escriben que a diario, por ejemplo, se haga un backup y se guarde en civil la información. ¿Sí? Ustedes, o sea, ustedes miran a ver qué es más pertinente, ya es a decisión de ustedes. Instructora, que si deben de tener algo en cuenta, que mejor dicho, no. Lo que tienen que tener en cuenta en este caso es que esto cumpla, ¿cierto?, con su propuesta, o sea, que cumpla con las expectativas que tiene la alcaldía y ustedes hacen la propuesta, ¿sí? Ustedes hacen su informe, ¿sí? Ustedes se empapan del tema y la idea es que ustedes propongan, ¿sí? Especificaciones de servicios, características, entonces pues ahí serían las características propias de cada programa de pronto a instalar, eso es lo que pueden tener en cuenta ahí. Y en cuanto a la instalación como tal, entonces tipos de instalación, que la mínima, la típica, la completa, la personalizada. Ahorita pues para instalar, por ejemplo, es como muy fácil, ¿cierto? Antes se necesitaba, digamos, tener como más en cuenta esto, pues ahora para nosotros instalar, digamos, los programas, pues es como un poco más sencillo, ¿cierto? Entonces, de todas maneras es bueno nosotros colocar ahí qué tipo de instalación vamos a escoger. Sí, porque es bueno que nuestro usuario conozca la información, ¿sí? Entonces, si la mínima, la típica, completa, personalizada, ya ustedes lo definen, ¿sí? Las etapas de instalación, en cuanto a etapas de instalación, entonces es necesario que vamos a analizar, vamos a empezar, digamos, con un cronograma, entonces que primero vamos a empezar por la secretaría tal, ¿sí? La Secretaría de Salud, por ejemplo, que después vamos a seguir con la Secretaría tal, ¿sí? Entonces ahí podrían ustedes de pronto decir cómo lo van a hacer, ¿sí? Cómo se van a distribuir, coger la primera etapa, entonces se pueden dividir por dependencia, ¿cierto? Más o menos eso es lo que deben de tener en cuenta. Y las fallas en el proceso. Entonces, por ejemplo, que no vayan a eliminar archivos, ¿cierto? En caso de que algunos programas dejen de funcionar, ¿sí? Es como dar, digamos, que ustedes tengan en cuenta, digamos, les den a ellos como las indicaciones, ¿cierto? En cuanto a alguna falla de algún software o algo así para que no vayan a perder la información, ¿sí? Entonces, pues ustedes ya revisan bien qué fallas posibles podrían encontrar. Yo apenas les estoy dando como unos ejemplos a grandes rasgos, pero pues ustedes ya analizan un poco más, ¿cierto? Como tal, las dependencias y asimismo me colocan las posibles fallas que puedan tener. En cuanto a post-instalación, entonces ahí tener en cuenta lo de las licencias, cronogramas, digamos, para actualizaciones de quién, digamos, por ejemplo, de los programas, ¿sí? Recordemos que hay programas que de pronto funcionan por una temporada de tiempo y es necesario otra vez volverlos a instalar, entonces como el procedimiento que deben de tener en cuenta ellos para instalación y qué tiempo, ¿cierto? Por eso hablamos de un cronograma, más o menos qué tiempo se deben demorar, que si se instaló hoy, comenzó a funcionar hoy, entonces que si en un año, por ejemplo, entonces más o menos colocar una fecha posible para que pues las personas sepan también, ¿cierto? En cuanto a eso, lo que tiene que ver con licencias, entonces también, o sea, tienen que mirar que si las licencias caducan, que si no, entonces todos estos detallitos es necesario tenerlos en cuenta en este plan de instalación, ¿sí? Me colocan la bibliografía o la bibliografía y finalizan con un glosario. Este glosario es muy importante, la terminología en este aspecto es bien interesante porque resulta que hay usuarios que no manejan, ¿cierto? Mucha terminología, ¿sí? De sistemas, de ingeniería, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes coloquen ahí el glosario, ¿cierto? Para que la persona que revise, ¿cierto? El informe de ustedes sepan más o menos, ¿cierto? Cuando ustedes se refieren a algo específico, ahí puedan encontrar, digamos, a qué ustedes están haciendo referencia. Entonces, más o menos, esto es lo que ustedes tendrán que presentarme, ¿sí? En cuanto a la evidencia número 3,
¿sí? Las pautas, informe para plan de instalación, esas son las pautas, y ustedes me hacen ese informe en Word, bien bonito, con buena presentación, y me lo envían, ¿sí? De pronto sale un poquito larguito porque la idea es que ustedes analicen cada una de las dependencias. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la evidencia número 3. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esta evidencia? ¿A la presentación de esta evidencia? Por favor, me la pueden escribir en el chat o levantan la manito. Ok. Jessy, ¿tienes habilitado el micrófono? Por favor, ¿puedes hablar? O puedes escribir en el chat, Jessy. Pues esa es la idea, Jessy. Él pregunta que si por cada dependencia debe generar un plan de instalación, pues esa es la idea. Sí, porque es que lo que pasa es que en todas las dependencias no se va a requerir el mismo software, ¿sí? O el mismo, van a haber cosas que de pronto o en algunas dependencias se va a usar a grandes rasgos, ¿cierto? Digamos el hardware, algunas cosas de hardware, algunas cosas de software, ¿sí? Pero pues no en todas, entonces tratemos digamos, de revisar, digamos, qué dependencias, ¿cierto? Son como muy parecidas, ¿cierto? Y ahí hacemos, digamos, un solo plan de instalación, ¿sí? Y revisamos, digamos, las que requieren de pronto software, un software más especializado, ¿cierto? Los motores de base de datos, bueno, ustedes ya van a analizar eso más detenidamente. Entonces, pues en otras dependencias pues sí se va a requerir otro software y otros equipos de pronto que tengan unas características mayores. Entonces, lo podrían hacer de esa manera. Sí, sí, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, de pronto las dependencias que son como parecidas, entonces, y que no cambia mucho, o podrían colocar al final, si hay en alguna que se requiere algo especial, entonces al final colocan en la dependencia tal, se requiere esto específico, ¿sí? Adicional se requiere esto, ¿sí? Entonces lo podríamos como colocar así. Y las otras que ustedes crean que ya se necesita mejor calidad, bueno, en los equipos, más memoria, ¿sí? Más capacidad de almacenamiento, que de pronto se requiere que se utilice programas de mayor gama, ¿cierto? Porque pues el equipo resulta que es para el diseñador, ¿cierto? Entonces, ustedes eso lo tienen en cuenta y lo van colocando en el informe. Todas las evidencias, incluyendo las de la fase 2, se deben entregar antes del 30 de septiembre para no ir al comité. En el caso mío, que estoy atrasado, pues la idea es esa, y así la idea es que de aquí al 30 puedas enviar las de la fase de análisis y puedas enviar estas. De igual forma, ¿cuál se va a cerrar el 30 de septiembre? Se va a cerrar la fase de análisis, ¿sí? La fase de planeación va a seguir habilitada hasta que finalicemos. Nosotros finalizamos nuestra fase de planeación, ya les comento, la finalizamos el 7 de octubre del 2019. ¿Sí? Entonces, pues la idea es que termines la fase de análisis lo más pronto posible y empieces a trabajar juicioso la fase de planeación, ¿sí? Hasta donde alcances, hasta el 30. Si no alcanzas, de igual forma, la fase de planeación sí te va a quedar habilitada hasta el 7 de octubre. Entonces, digamos, puedes aprovechar este fin de semana para terminar la fase de análisis para que puedas enviar todas las evidencias y comienzas esta semana juicioso a trabajar lo otro. Los que van al día, no se vayan a atrasar, por favor. ¿Sí? Traten de cumplir en las fechas que son, pues para que después no se les acumule más trabajo y de pronto estén pensando qué van a hacer y qué van a llevar a comité. No. Por favor, los que van al día, traten de seguir así, sigan al día, no se vayan a dejar atrasar con las evidencias. Sí. Ok, entonces eso en cuanto a la evidencia número 3, voy a continuar con la evidencia número 4.
Si están trabajando solitos no hay ningún inconveniente, de igual manera pueden presentar sus evidencias. Hay algunos aprendices que están trabajando de manera individual porque fue difícil lograr como ese contacto, ¿cierto?, con los grupos de trabajo, entonces pueden seguir trabajando de manera individual. La idea es que trabajen de manera grupal, pero pues si no se puede, pues siguen trabajando así de esa manera. Lo importante es que puedan sacar adelante esta especialización, ¿sí? La evidencia número 4. Entonces, en la evidencia número 4 van a hacer el plan de configuración y recuperación ante desastres para el sistema manejador de base de datos. El plan de configuración detalla los procedimientos para gestionar de manera eficaz y eficiente en el motor de base de datos la memoria, usuarios, instancias, almacenamiento, servicios, conexiones y manejo en red, sistema operativo. De acuerdo al motor de base de datos seleccionado, el aprendiz debe elaborar un plan de configuración que contemple especificaciones para los siguientes ítems. Entonces, memoria, gestión de usuarios, instancias, almacenamiento y tipos de archivos, servicios, gestión de conexiones y manejos en red, sistema operativo, acciones de recuperación de información ante posibles desastres informáticos. Con dichas especificaciones debe crear un documento que además contenga la especificación de tareas a ejecutar y consideraciones para realizar el proceso de configuración y recuperación ante desastres para el sistema manejador de bases de datos seleccionado de acuerdo con el caso de estudio. El documento construido deberá enviarse a través de la plataforma tecnológica del ambiente virtual del aprendizaje en el vínculo correspondiente a la evidencia A24, plan de configuración y recuperación ante desastres para el sistema manejador de base de datos de la actividad de aprendizaje 2, establecer los sistemas manejadores de base de datos, la ruta donde encontrará el enlace. Entonces, ahí en la plataforma, pues ustedes me envían la evidencia. La idea es que tengan en cuenta también estos ítems en cuanto a la lista de chequeo. Dice, elabora plan de configuración para el sistema manejador de base de datos de acuerdo con los parámetros de la plataforma seleccionada. 2. El plan de configuración detalla las especificaciones para los ajustes de memoria, gestión de usuarios, instancias, almacenamiento y tipos de archivos, servicios, gestión de conexiones y manejo en red, sistema operativo. El plan involucra las acciones de recuperación de información ante posibles desastres informáticos. El plan es ordenado y coherente con los propósitos de un administrador de base de datos. Entonces, ahí la idea es que ustedes tengan en cuenta, digamos, hagan un análisis y una evaluación de riesgos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, amenazas físicas, amenazas lógicas, amenazas de relación con los usuarios del sistema, estructuración del plan de mantenimiento, ¿sí? Que por favor, ante cualquier riesgo, por ejemplo, ustedes analicen muy bien, ¿sí? En cuanto a las amenazas físicas, digamos, la posible generación de un incendio por un posible cortocircuito, fallas en fluido eléctrico, ya que, sí, de pronto por la localidad en donde se encuentran, digamos, el acceso físico a las salas de servidores de pronto pueda ser saboteada o algo así por el estilo, o sea, como que ustedes miren mucho eso, analicen muy bien, miren las amenazas lógicas que se podrían tener también, digamos, accesos no autorizados al sistema de información, que de pronto hayan hackers, instalaciones de software no autorizado también que pueda causar conflictos. Entonces, la idea es que ustedes hagan un análisis bien detallado para poder realizar este plan para la recuperación de desastres tecnológicos, ¿cierto? Entonces, de la tecnología de la información. Entonces, estos planes proporcionan un enfoque estructurado para responder a los incidentes no previstos que ponen en peligro la infraestructura de la tecnología de la información, compuesta por hardware, software, redes, procesos y personas. Los planes de recuperación de desastres de la tecnología de la información proporcionan unos procedimientos detallados a seguir, paso a paso, para recuperar los sistemas y redes que han sufrido
interrupciones y ayudar a resumir las normalidades en las operaciones. El objetivo de estos procesos es minimizar cualquier impacto negativo en las operaciones de la compañía. Ese es el principal objetivo de pronto hacer estos planes, ¿sí? El proceso de recuperación de desastres identifica los sistemas y redes críticas de la tecnología de la información. ¿Qué hace un plan de recuperación de desastres? Entonces, fija las prioridades para su recuperación, dibuja los pasos necesarios para reiniciar, reconfigurar y recuperar dichos sistemas y redes. Todo plan integral de recuperación de desastres debería incluir también a todos los proveedores relevantes, las fuentes de experiencia para recuperar los sistemas afectados y una secuencia lógica de los pasos a seguir hasta alcanzar una recuperación óptima. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar, me gustaría mucho que alguno de ustedes de pronto me escribiera por el foro, me dijera, instructora, por favor, nos puedes colocar una guía, ¿cierto?, para el plan de recuperación de desastres. Es una guía sencilla, así que encontré. Entonces la idea es poderla compartir con ustedes para que ustedes también tengan como una mayor idea de lo que tienen que hacer en esta evidencia. Entonces, la idea es que a través del foro yo les voy a compartir, ¿cierto?, esa guía para que ustedes tengan, o de pronto les comparto más bien el link donde se encuentra esa guía, ¿cierto? No para que de pronto lo hagan igual ni nada de eso, sino que sí para que se hagan una idea, ¿cierto?, como más global de cómo se lleva a cabo un plan de recuperación de desastres. Entonces, pues eso es como básicamente lo que tendría que hacer en esa evidencia. Entonces, si hay preguntas, por favor, las compartimos en este espacio, en este momento. Me escriben en el chat, que veo que no hay... Dice el compañero Fernando José Zapata, dice, buenas tardes, instructora. En el cronograma también se debe colocar como el cronograma recomendado para mantenimiento de los equipos. Sí, crees que, o sea, lo podríamos colocar también, Fernando. Sí, yo también entiendo que pues el tiempo que nos están dando en la especialización no es mucho tampoco para que ustedes desarrollen sus evidencias. Por eso, en cuanto a la otra evidencia, en cuanto al foro, pues yo sé que también el participar, el estar ahí, ¿cierto? Eso lleva un poquito de tiempo, entonces quise dentro de toda la fase de planeación analizar muy bien las evidencias que nos estaban solicitando, ¿cierto? Y por eso dejé estas evidencias, ¿sí?, que creo que son pertinentes para trabajar. Traté de distribuir en el tiempo que teníamos, ¿cierto? Estas evidencias, es harto el trabajo que hay que realizar, sí, pero pues la idea es que lo hagamos lo mejor posible. Sí, yo voy a tener en cuenta también lo del tiempo, ¿sí? Me gusta que me hagan buenos trabajos, que en lo posible lo hagan lo más completo. Sé que este trabajo es un poco largo, ¿sí? Entonces por eso también voy a tener consideraciones en el momento de calificar, ¿sí? Pero sí que abarque a grandes rasgos, así como lo comentaba al inicio, lo que se está requiriendo, ¿sí? Digamos, los ítems que nos está pidiendo la lista de chequeo, pues poderlos, o sea, que se cumplan, ¿sí? Entonces, si crees que es pertinente hacerlo, bienvenido sea, Fernando. No hay ningún problema, lo podrías colocar. ¿Sí? Podrías colocar el cronograma recomendado para mantenimiento de los equipos. Angélica me dice, buenas tardes, ¿es posible realizar la actualización del trabajo a la evidencia o no? Sí, claro, Angélica, si crees que debes hacer algún cambio o algo así por el estilo en la evidencia número 1, lo puedes hacer y me lo puedes enviar. Sí, ojalá me lo puedas enviar hoy, si no logras enviarlo, pues lo puedes enviar mañana. Yo de igual forma hoy podría estar trabajando, revisando lo que ustedes enviaron, hasta donde más alcance a calificar, ¿sí? De igual forma tengo varios fichos también para calificar varias evidencias, pero pues a medida de que vaya avanzando, entonces así mismo les va a aparecer a ustedes la retroalimentación. Puedes enviarlo, sí, si crees que debes mejorar algo, algún aspecto, lo puedes hacer y me puedes volver a enviar esa evidencia. No hay ningún problema.
de pronto cuando les haga retención escolar, les va a llegar un correíto electrónico. No se vayan a asustar algunos que de pronto enviaron las evidencias y que van al día. Dentro de los informes que nos genera la plataforma, ¿sí? De pronto nos va a generar algún informe que nos diga entregó después de la fecha de vencimiento. Entonces, instructora, pero si yo ya cumplí, sí, ya cumplió, pero pues como la evidencia se envió después de la fecha de vencimiento, pues el sistema nos hizo un reporte y yo les tengo que informar. Entonces, no se vayan a asustar si ustedes tienen las evidencias al día. Si tienen las evidencias al día, no hay problema, hagan caso omiso al correo electrónico que les voy a hacer. Pero si sí tienen evidencias atrasaditas, si no han logrado cumplir, entonces el correíto les va a ayudar como una alerta para que se coloquen al día lo más pronto posible. Para entregar estas dos evidencias, ya les voy a comentar, tiene plazo hasta el 30 de septiembre, hasta la otra semana. ¿Sí? Y ahí iniciamos con otras evidencias. Entonces, por eso les digo, el tiempo es corto, por eso también en el momento de calificarles voy a tener en cuenta muchas consideraciones, ¿sí? Pero sí me gusta que me hagan, traten de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, que al menos cumplan con los ítems de la lista de chequeo, así hayan cosas que de pronto me hagan a grandes rasgos. Por ejemplo, yo les di una idea. Cojan varias dependencias, ¿cierto? Unifiquen criterios entre varias dependencias y coloquen los criterios que ustedes crean pertinentes entre esas dependencias, ¿sí? Pueden unificar criterios y así también lo pueden realizar y me lo pueden presentar. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan para hacerme? Bueno, había una pregunta que había hecho Jessy por acá arribita, creo que era. Sobre lo del foro. Había otra pregunta que me habían realizado, pero pues no la encuentro. Si de pronto se acuerdan de la preguntita, si hay alguna preguntita que no se haya tratado, por favor me la colocan otra vez para poderla llevar a cabo. Entonces, como les comentaba, estas dos evidencias iniciaron el 24 de septiembre, es decir, el día de ayer, vamos hasta el 30 de septiembre del 2019. Dudas, por favor, en el foro de dudas e inquietudes, y las evidencias las pueden realizar de manera grupal, y los que están trabajando de manera individual lo pueden seguir haciendo, ¿sí? Hay una frase muy bonita que encontré que dice, nunca dejes de creer. A pesar de las situaciones que ustedes estén pasando, sigan creyendo que lo van a lograr, sigan creyendo que les van a salir las cosas bien, sean positivos. Yo sé que a veces hay cosas que de pronto uno dice, pero bueno, ¿dónde está lo positivo, cierto? Porque pues son de pronto situaciones difíciles, ¿cierto? Pero pues tratemos de darle la mejor, o sea, miremoslo de la mejor manera, ¿sí? Miremos las cosas de la mejor manera, tratemos de hablar de la mejor manera, ¿sí? Siempre positivo, siempre avanzando, siempre creyendo, ¿sí? Que si ustedes se plantearon la meta, digamos, de lograr esta especialización tecnológica, sean positivos. Sé que hay harto trabajo, pero de igual forma sé que ustedes son capaces de hacerlo, yo sé que ustedes trabajan, la mayoría, yo sé que tienen sus familias y eso, pero pues a veces nos toca para poder cumplir y alcanzar peldaños o sueños en nuestras vidas, nos toca de pronto esforzarnos un poquito más. Sí, un poquito más, de pronto nos vamos a tener que esforzar más, tratar de manejar mejor nuestros tiempos, sí, para poder cumplir, cierto, con todo lo que nos piden, pero pues tengamos la fe de que lo vamos a lograr. Sí, entonces no dejen de creer de que ustedes son capaces, profesionales, sí, y que pueden lograr alcanzar este título. Este otro peldaño más en la vida de ustedes que le va a ser de gran ayuda para el campo laboral y también como personas, porque cada vez que alcanzamos un logro en nuestras vidas también viene una satisfacción personal a nosotros. Entonces, creo que no hay más preguntas. Si algo me levantan la manito, si falta algo por responder. Y bueno, con esto me despido en esta tarde, dándoles las gracias, ¿cierto?, por la asistencia, por la puntualidad, continúen así. Y
pues deseándoles, ¿cierto? Ya que ese es como es el encuentro que nosotros tenemos, como deseándoles también que terminen de tener una feliz semana y comiencen un fin de semana muy positivo también. Sí, que les vaya súper bien. Y pues la otra semana vamos a tener nuestro otro encuentro virtual en donde se estarán explicando las dos últimas evidencias de la fase de planeación. ¿Sí? Entonces, las especializaciones van rápido, son rápidas, se pasa rápido el tiempo, cuando ya cortemos, ya vamos finalizando y decimos en qué momento, ¿cierto? Pero pues así es. Entonces, la idea es que el otro año podamos seguir avanzando. Creo que hay buenas noticias para iniciar el otro año. Por lo general, a veces se demora el inicio del año 2020, se demora como este año, ¿no? Que comenzamos en febrero. Puede ser que para el año 2020 iniciemos a finales de enero ya con la especialización y así tenemos un poquito más de tiempo para abarcar la temática que nos está pidiendo el programa. Entonces, muchas bendiciones y que terminen de tener una feliz tarde. Se pueden ir retirando de la sala.